Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa Vivencias que hacemos Homosensual en colaboración con Vive Libre. Mi nombre es Alain Pinzón, saben que soy activista y director de Vive Libre. Bueno, pues el día de hoy tenemos un programazo porque nos han estado llegando muchas preguntas para médicos y médicas infectólogos. Entonces, hoy tenemos una invitada súper especial. Acompáñenos. Bueno, y como les decía, tenemos una invitada especial para nuestro programa del día de hoy que titulamos nada más preguntas que nunca le pudiste hacer a tu médico o médica infectólogo en el consultorio. Así que les voy a presentar, primero les voy a leer la presentación de nuestra invitada, que es la doctora Carla Romero. Ella es médica cirujana egresada de la Universidad La Salle. Realizó la especialidad en medicina interna en el Hospital Médica Sur con el aval de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo en concurso la beca Silanes en el cuarto año de la residencia médica para rotar en el Cleveland Clinic en Estados Unidos por 2 meses. Realizó un curso de alta especialidad en VIH en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente labora en el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas, el CIENI, del INER desde el 2009, y donde realiza actividades de investigación clínica y asistenciales en consulta externa, principalmente enfocada a consejería en pruebas diagnósticas de VIH, enfermedades de transmisión sexual y medicina interna en general. Ha impartido pláticas en congresos y cursos de educación médica continua sobre diferentes temas médicos, tanto para pacientes como para personal de la salud. Bienvenida, doctora Carla Romero. Hola, ¿qué tal, Alain? Muchas gracias por la invitación. Es Pues, un gran listísima cuando placer tú digas. tenerla. Es un gran placer tenerla, porque además déjenme contarles que la doctora Carla Romero es mi infectóloga y para mí es un placer tenerla fuera del consultorio. Muchísimas gracias por acompañarnos y ser tan amable y con la disponibilidad de presentarnos en este programa las respuestas de las preguntas que nos han hecho algunas personas con VIH en redes sociales, tanto de Homosensual como las mías. Y pues vamos a darle, ¿le parece, doctora? Adelante, Viento. adelante, con toda la confianza y esperando aclarar las dudas que tengan todos ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Primera pregunta. Para personas que vivimos con VIH, ¿es bueno tomar suplementos y complementos alimenticios? Pues en realidad no habría como tanto problema con esta parte de los suplementos. Sí es verdad que muchos medicamentos o sustancias o suplementos se venden con esta parte de que son naturales y de que son orgánicos y que son súper buenos para el cuerpo. Digo, al final siempre hay que entender que cualquier cosa que consumimos, cualquiera, pues es una sustancia, ¿no? Química en cierta forma y va a requerir tener un metabolismo en el cuerpo. O sea, todo lo que nosotros ingerimos se tiene que metabolizar en el cuerpo, se tiene que procesar y se tiene que eliminar. Entonces, hay algunas cosas que pueden interactuar, ¿no? Con los medicamentos o pueden hacer que no se alcancen las concentraciones correctas en sangre y a lo mejor perder su eficacia. Hay algunas cosas que conocemos muy bien, por ejemplo, el ajo en altas concentraciones, ¿no? Hay gente que puede tomar suplementos que tienen ajo, ¿no? Que los venden así en GNC y todo esto, y eso puede interactuar con el medicamento. La toronja natural, algunos tés, sobre todo el té de San Juan, que yo la verdad es que nunca he probado, pero bueno, el té de San Juan se sabe porque ha habido estudios que sí interactúa, ¿no? Con algunos antirretrovirales. Entonces, yo les diría, bueno, pues no abusen de estas sustancias que se venden como naturales, como que a veces nos venden esta etiqueta de vida saludable, ¿no? Y que tienes que consumir esto. Algunos multivitamínicos podrían estar bien, ¿no? De repente, pero no como para que sea una rutina de toda la vida, todos los días, ¿no? Nada más les daría ese mensaje. Súper buena respuesta. Esta pregunta nos la hicieron muchísimos usuarios al respecto de los suplementos, complementos alimenticios, sobre todo cuando están haciendo ejercicio. Así que ojo ahí. La segunda pregunta, que es como más especializada, pero debe de haber más personas preguntándose. ¿Cuál es el grado de probabilidad de recaída en un cuadro de trombocitopenia
aun cuando yo estoy tomando tratamiento antirretroviral? Sí, de las primeras manifestaciones que puede haber en los laboratorios de forma más temprana, en personas que se infectaron del VIH, que todavía no tienen como grandes síntomas, son alteraciones en las plaquetas, que es una medición que da la biometría hemática. Entonces, a veces hay trombocitopenia, no hay muchos síntomas, sino nada más es una cuenta baja de plaquetas en la biometría hemática, y son de las cosas que más fácilmente se van recuperando cuando la persona tiene ya tratamiento antirretroviral y lo está tomando de forma constante. Y la verdad es que difícilmente habría una recaída. Ahora, esa es la trombocitopenia que está asociada a la infección por VIH. Hay otras muchas causas de trombocitopenia que pueden estar asociadas a infecciones oportunistas que se asocian a la presencia del VIH, ¿no? Entonces, evidentemente, si hay una infección oportunista, por ejemplo, que esté afectando el vaso y que pueda ocasionar secuestro de plaquetas y una trombocitopenia en sangre, bueno, pues habría que tratar la infección oportunista y con eso pues resolveríamos el problema de las plaquetas, ¿no? Pero de esta trombocitopenia que estoy entendiendo se asocia más a la infección por VIH de manera temprana, difícilmente va a haber una recaída una vez que el paciente ya está en tratamiento y está bien. Perfecto, cuánta claridad, muy bien. A ver. La tercera pregunta. ¿Cuáles son los daños a largo plazo en el hígado, riñones y esófago por el consumo de los antirretrovirales? Ok. Del esófago no hay nada como tal así tan descrito. De los antirretrovirales más viejos, podríamos decir, pues que sí tienen un efecto más a nivel de huesos o renal. Voy a poner algunos ejemplos, o sea, el tenofovir que hemos usado durante mucho tiempo, sí hay que estar vigilando en consulta, o sea, eso es lo que hace el médico en consulta, no nada más preguntar cómo se sienten, cómo están los CD4 y la carga viral, sino también parte de los estudios de laboratorio que se piden a los pacientes, pues es justamente ir vigilando que todos los aparatos estén funcionando correctamente, ¿no? Sobre todo función renal, la función de hueso, más que nada se mide en las densitometrías. Hay algunos medicamentos que están asociados a descalcificación, entonces son cosas que hay que estar como que vigilando y tratar de tener pues una vida saludable. O sea, sabemos que hay cosas que hacemos que a veces pueden descalcificar o que no hacemos, ¿no? El ejercicio ayuda a fijación de calcio, tener una buena dieta, no fumar, el tabaquismo también reduce la cuestión del calcio. Entonces, son cosas que se vigilan. Los medicamentos más actuales, por ejemplo, el famoso esquema de Victegravir, del Victarvi, que estamos usando ya a nivel mundial de forma más constante, no nada más es un medicamento bueno per se, por la cuestión de eficacia y del control de la enfermedad, sino que también a largo plazo tiene un muy buen perfil de seguridad. Entonces, es más amigable para la parte del riñón y de los huesos, ¿no? Como decía en la primera pregunta, todos los medicamentos, todo lo que consumimos, pues necesitan tener un metabolismo en el cuerpo y los medicamentos antirretrovirales no son la excepción. Entonces, por eso es bueno tener una vida saludable en todo el sentido de la palabra, ¿no? Tratar de evitar el consumo de otros medicamentos que no sean necesarios, la parte del alcohol, de las drogas, o sea, todo eso también compite y genera mayor trabajo, ¿no? Metabólico. Entonces, nada más para sintetizar, los esquemas actuales son más saludables, tienen un perfil de seguridad mejor, sobre todo pensando que son medicamentos que se van a usar de forma indefinida, ¿no? Básicamente eso. Muy bien. Esa pregunta nos la hicieron también varios usuarios. La otra pregunta que trae una nota, porque además el usuario me escribió así súper apenado porque me dice, nunca le hago preguntas a mi infectóloga porque por todo me quiere regañar. Entonces, quiero aprovechar para preguntarte. Y me mandó esta pregunta. ¿Qué tan fiable es el indetectable es igual a intransmisible en mis relaciones sexuales? Ok. Esa charla la podríamos ocupar en toda la plática de hoy, toda la hora. Pero bueno, aquí lo importante es esto. Hay muchas estrategias de prevención, ¿no? Para el tema de transmisión del VIH
Y bueno, en los últimos 10 años se ha acumulado mucha información, muy buena información de ensayos clínicos grandes que han arrojado pues esta parte de saber que una persona que está en tratamiento antirretroviral y que está indetectable y que es constante en su toma, pues hace que la carga del virus a nivel sanguíneo pues esté en menos de 40, que es lo que nosotros llamamos indetectable, o sea, es indetectable para las técnicas diagnósticas habituales, ¿no? No es que no exista, pero está en un nivel menor de 40 o menor de 30, dependiendo del equipo que se ocupe. Y eso se traduce a que a nivel de secreciones genitales la concentración de virus pues prácticamente es nula. Entonces, con toda esta información que se ha generado, sobre todo en el 2011, fue publicado un estudio muy interesante sobre esta parte de la prevención que tiene el hecho de que en parejas serodiscordantes, la persona que tiene VIH y que está en tratamiento protege a la otra persona que es negativa, ¿no? Entonces se hizo un estudio muy grande de varias parejas serodiscordantes durante varios años y se vio que al final la reducción era inmensa. O sea, la protección no nada más es para la persona que está enferma, sino también para sus parejas, ¿no? Entonces, no hubo ni una sola transmisión, ¿no? Por vía sexual en ese estudio largo. Y ya después de ahí se siguió el estudio y ya en otras modalidades y todo, de tal forma que en el 2017 varias entidades gubernamentales dedicadas a temas de salud en Estados Unidos, pues tuvieron una reunión y justamente trataron de concretar cuál iba a ser el mensaje que se iba a dar justamente a los pacientes, ¿no? O sea, evitando que fueran diferentes voces, ¿no? Las que estuvieran dando esta parte de la información sobre indetectable, intransmisible, y básicamente reuniendo toda la información, hablando de la transmisión por vía sexual, podríamos decir que indetectable es prácticamente igual, nunca vamos a decir que es igual, pero es prácticamente igual a ser intransmisible, ¿no? Estadísticamente hablando, nunca va a haber un riesgo nulo, ajá, pero el riesgo, al menos por los estudios, fue de 0.00001. Entonces, en la vida real, en cuestiones prácticas, podríamos decir que una pareja serodiscordante, en donde la persona que tiene VIH ya está indetectable por más de 6 meses, yo diría hasta un año, la verdad, podría poner ese margen, está indetectable y es consistente en la toma del medicamento, que es que tenga buen apego, buena adherencia, pues es la mejor herramienta que puede tener para cuidar no solamente su salud, sino la salud de la otra persona. O sea, es la mejor garantía, digamos, de que no va a haber transmisión. No sé si puedo... Muy claro, muy claro. Wow, qué interesante. Qué interesante saberlo así de claro, ¿no? Que hay un margen ahí que existe, pero el margen es mínimo. Es mínimo, sí. Muy bien. La siguiente pregunta, y esta la voy a conjuntar porque hubo muchas preguntas al respecto del uso de drogas. Entonces voy a tratar de condensar todas estas preguntas que me llegaron en una sola. Y la formulación de la pregunta sería más o menos así. ¿Qué afectaciones e interacciones negativas tiene el uso de drogas recreativas en la eficacia de los antirretrovirales? Ok, ¿cómo empiezo? Esta parte de drogas recreativas, siento que la bolsa es tan grande de repente, o sea, que podemos meter tantas cosas ahí, pero, o sea, el mensaje yo que quisiera poner es se sabe, y eso es por estudios, no lo digo nada más yo, que una persona que es usuaria de drogas en general va a tener menos apego al tratamiento, ¿no? Por muchas cuestiones que están asociadas al uso de drogas, ¿no? Entonces, por la parte del apego, sí es menor el apego que puede tener una persona que tiene el uso de drogas porque se olvida, no hay buen respeto a veces de los horarios, hay omisiones en las tomas y a la larga, pues la suma o el resultado, pues es que la concentración en sangre del medicamento, pues es no tan constante, ¿no? Y eso puede poner en riesgo su esquema. Ahora, por la cuestión de salud, pues no es saludable, ¿no? En estas partes. Recreativo, pues no sé qué tan
frecuente pueda ser, ¿no? Hay gente que a lo mejor lo puede ocupar una vez al mes, una vez a la semana, una vez al día, o sea, es como tan variable. Sí. Pero finalmente, cada una tiene pues una forma de actuar distinto en el cuerpo. O sea, no es lo mismo el consumo, por ejemplo, de marihuana, que ahí el daño más es a nivel pulmonar, es como pues, fumar tal cual, o sea, hay sustancias, hay cosas de combustión, hay cosas que se queman y todo, y pues eso es un daño directo a la parte del alveolo, ¿no? De los pulmones. Hay sustancias que son inyectadas, ¿no? Como la heroína, pues ahí son diferentes los efectos, ¿no? Hay algunos que dañan más a nivel cardíaco, hay otros que dañan más el revestimiento interior de los vasos sanguíneos, entonces confieren mayor riesgo de infartos cerebrales, de daño neurocognitivo, todos los que son inhalantes, la coca, por ejemplo, que genera vasoconstricción, menor flujo sanguíneo en algunas partes del cuerpo. Entonces, no es tanto el tema de si puedo yo por vivir con VIH usar o no las drogas de manera recreativa. Yo creo que es un tema más de autocuidado y de salud. O sea, yo siempre pienso que con este cuerpo con el que nacemos, pues vamos a morir y nos dura, la verdad es que muchos años. O sea, tengámosle respeto y cuidado, ¿no? Porque nos permite hacer tantísimas cosas. Entonces, no para todo tenemos refacciones. Digo, ahorita hay muchas cosas que se hacen en medicina, pero en realidad no para todo tenemos refacciones. Entonces, pues usemos las cosas de manera razonable y de forma consciente, ¿no? Y tengamos este tema más que nada de salud, ¿no? No sé si haya quedado claro. Me parece que esa es una intervención muy buena, doctora. Nosotros en las intervenciones que hacemos al respecto del uso de drogas, recreativas y no recreativas, siempre les decimos a todos los usuarios y a las personas del grupo de apoyo, ustedes pueden meterse lo que ustedes quieran, pero si lo están haciendo de forma desinformada, ahí ya hay un problema. Uh-huh. Me parece que sí deben de tener información clara al respecto de lo que están consumiendo y de los daños que pueden ocasionar en su cuerpo, ¿no? Y es que yo entonces creo que es peligroso a veces usar este término de recreativo, sí, porque la línea es muy delgada. O sea, ¿cuántos chavos, o sea, chavos más jóvenes, ¿no? Que nosotros y todo, sí. pues es justamente el punto de entrada para el consumo de otras cosas, ¿no? Entonces, nadie sabe quién se va a quedar en la parte recreativa y como uso ocasional y quién se va a enganchar y a lo mejor por cuestión genética, porque se sabe que hay cuestiones genéticas para la parte de las adicciones, quién pueda traer eso, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, el total desarrollo del cerebro del humano pues no termina hasta casi los 18, 20, 22 años. Entonces, chavos que están consumiendo drogas de forma muy temprana, es mucho más fácil que se enganchen. Es una cuestión fisiológica, ¿no? No es tanto de voluntad, de decir, bueno, yo lo voy a probar y como tengo mucha fuerza de voluntad, pues no me voy a quedar ahí. Nadie Claro. sabe cómo lo pueda reaccionar. Entonces, a veces esta parte de jugar con fuego, pues no sé, no es fácil, ¿no? Dar un Claro, consejo ahí. totalmente. Hay que tener ahí una responsabilidad y una alerta, pues, ¿no? Al respecto. Me parece súper clara esa respuesta y abarca como todas las preguntas que nos hicieron al respecto. La siguiente pregunta, doctora. ¿Cuánto tiempo es necesario estar bajo un esquema de antirretrovirales? Ok, aquí lo voy a contestar. Siempre es como una duda que tienen los pacientes de ¿cuándo sé cuándo tengo que cambiar el esquema antirretroviral? O sea, como que cuánto me dura la eficacia de esta combinación de medicamentos. En realidad, las únicas indicaciones para cambiar de esquema son básicamente, creo que 3 o 4. Una podría ser que hubiera efectos adversos, o sea, lo estoy tomando, me está funcionando, estoy indetectable, pero me está cayendo mal por alguna razón, ¿no? Tengo diarrea, tengo algún problema renal, o sea, hay algún efecto adverso. Entonces, ese sería un motivo de cambio. El segundo sería que estuviera en falla, o sea, que finalmente se está tomando el medicamento, a lo mejor no hay buen apego, genero resistencia a ese medicamento y entonces necesito pues hacer un cambio, ¿no? De combinación de medicamentos. Entonces, esa sería otra causa. Otra podría ser por optimización, se les llama switch o cambio por optimización. Entonces, estoy en un esquema que me está funcionando bien, pero sale algo mejor,
¿no? Ya sea más seguro, menos tóxico, mejor tolerado, menos tabletas al día, más fácil de tomarlo. Ahora que están en Estados Unidos ya probándose medicamentos que van a ser inyectables de depósito y que a lo mejor nada más va a ser una vez al mes o una vez cada 6 meses, bueno, pues sería un motivo de cambiar por algo mejor, ¿no? Y la otra, que es menos frecuente, pero bueno, a veces sí lo necesitamos hacer, es cuando interactúa con algún tratamiento que a lo mejor también necesita el paciente, ¿no? Ejemplo, tengo VIH, estoy en tratamiento, estoy bien con mi esquema y se da cuenta mi médico que tengo infección de hepatitis C. Entonces necesito dar tratamiento. Entonces el tratamiento de hepatitis C y el que tengo de VIH no se llevan bien. Entonces a lo mejor ahí decido hacer un cambio para evitar interacciones, ¿de acuerdo? Pero si la persona está en un esquema, está funcionando bien, no hay ninguna de las razones por las que ahorita acabo de mencionar, la persona lo podría estar tomando de manera indefinida, sin problema. Muy bien, wow. Este video se va a quedar para la posteridad, un montón de dudas que luego... ¿Cuántas porras, oye? Un buen, ¿eh? A ver, la siguiente. ¿Por qué el Victegravir me está haciendo engordar? Esta pregunta, yo creo que me la mandaron como unos 40 usuarios en Twitter. De verdad, así de, me está engordando el nuevo esquema. Ya me cambiaron al esquema, pero ya estoy bien gorda. ¿Qué hacemos ahí? ¿Por qué? Pues este medicamento sí se ha asociado a ganancia de peso. O sea, empezó el primer estudio, creo que fue en África, en donde se empezó a ver que sobre todo en mujeres y en raza afroamericana estaba generando ganancia de peso. Eso se presentó en el IAS de hace como 2 años. Y bueno, cuando ya llegó a México, pues la idea pues era ver cómo nos iba a caer a nosotros, ¿no? O sea, somos una raza diferente, latinos, o sea, otra genética y todo, pero finalmente sí es algo asociado al medicamento, o sea, dentro de los inhibidores de integrasa, en donde está el Victegravir, está el Raltegravir, está el Elvitegravir, sí se ha asociado a que por alguna cuestión ahí de familia, ¿no? Genera ganancia de peso, no a todos, pero sí es como algo que hay que estar vigilando, más parece que es el Victegravir. No quiere decir que tienen que cancelar el medicamento, suspenderlo o nada de eso, pero sí es algo que se tiene que platicar. O sea, yo generalmente lo platiqué con mis pacientes cuando hicimos el esquema. Oye, fíjate que se está asociando a ganancia de peso. Vamos a ver cómo te cae. En el lugar donde yo trabajo, pues sí, se hizo un protocolo con la idea de tener mediciones y consulta por nutrición. Se les hizo una densitometría y una cuestión de composición corporal antes del cambio y después al año, después nos cayó la pandemia y pues ya no se hizo ahí el análisis de datos, pero bueno, sí hubo pacientes que yo tuve aislados, algunos, no todos, que tuvieron ganancia de peso. Entonces el mensaje siempre fue desde el principio, oye, pues como no sabemos cómo te va a caer, pues cuida tu alimentación, haz ejercicio, no te confíes y ya veremos cómo, pues cómo evolucionas. La verdad es que las ventajas del esquema son mucho mayores, pero sí, bueno, el tema del peso es una palomita ahí, amarilla, roja, no es tan buena. Sí, sí, totalmente. Me acuerdo que cuando me cambió el esquema, igual me mandó a hacer la densitometría, los estudios de seguimiento y todo, y sí, siempre se habla al respecto de esta posible, ¿no? Subida de peso. Posible, sí. Yo lo que siempre les recomiendo a los usuarios que me dicen es que me estoy subiendo de peso. Bueno, hay que cuidar la ingesta de grasas. Hay que cuidar muchísimo la ingesta de grasas, hay que hacer ejercicio y hay que tomar agua, ¿no? Porque creo que eso va a ayudar muchísimo, no solamente a que no subamos de peso, sino a mantenernos pues, saludables muchísimo más tiempo. Exacto. Me parece importante hacer esa aclaración. Siguiente pregunta, doctora. ¿Cómo funciona el indetectable intransmisible en cuestión de amamantar? Esa está muy buena la pregunta. Casi todo, o sea, toda la información que les di hace ratito, es sobre todo en cuestión de riesgo por vía sexual para la transmisión del VIH. Las guías norteamericanas, todavía hay diferentes guías clínicas de manejo en población que vive con VIH y hay unas que son las perinatales, ¿no? Para todo este tema de la atención de la mujer desde antes de, durante la parte del embarazo y en el posparto.
Todavía las guías norteamericanas no recomiendan la parte de la lactancia, ¿no? En mujeres que viven con VIH, incluso estando en tratamiento. Aparentemente es seguro, aparentemente el riesgo es muy bajo, muy, muy bajo, pero nunca va a ser cero. Ajá. Entonces, si hay posibilidad de tener uso de fórmula, ¿no? Es preferible no arriesgarse y no poner en riesgo la parte del bebé, porque finalmente cuando nace un bebé de una mujer que tiene VIH, a pesar de haber estado en tratamiento, sí se recomienda dar un periodo de profilaxis, ¿no? Durante unas semanas con antirretrovirales para el bebé, para tratar de reducir todavía a cero ese posible riesgo durante el parto, ¿no? Durante la cesárea. Pero la lactancia en sí, aunque el riesgo es mínimo, aún con la mamá que estuviera indetectable, puede existir. Entonces, sí ha habido reportes de que a lo mejor, digo, no, estoy inventando aquí los datos, pero de 1,000 mamás que han amamantado, a lo mejor ha habido 2 o 3 infecciones, ¿no? ¿Es muy bajo? Sí. ¿En números es bajo? Sí, pero existe. Entonces, al menos en Estados Unidos no se usa. En otro escenario muy diferente, como podría ser África, en algunos lugares de África, en donde la pobreza es terrorífica, donde no hay comida y donde si no se da lactancia el niño se muere, bueno, pues ahí es diferente. Y en una balanza dices, bueno, pues si el riesgo es tan bajo, pero si no le doy de comer o si no amamanta se muere de desnutrición, pues ahí es otra historia, ¿no? Entonces, la OMS incluso hace esa diferenciación, dependiendo del lugar de donde se hable. Súper, súper importante lo que nos está comentando la doctora Carla Romero. Siguiente pregunta, y ya nos vamos acercando al final de este programa. ¿El factor de transferencia sirve? Esa es la pregunta de los 1,000 millones. Todo el mundo me la hace. El factor de transferencia es algo que se empezó a usar hace mucho tiempo, pero más en el escenario de pacientes oncológicos. Pensando que podría mejorar su respuesta a la quimio, que no se les bajaran tanto los glóbulos blancos, etcétera. Y bueno, poco a poco se ha empezado a utilizar para todo, ¿no? Entonces, incluso, pues aquí una universidad mexicana, pues sacó su factor de transferencia, hay unos tomados, hay otros casi inyectados, ha habido ya hasta varias presentaciones, ¿no? De esta sustancia. La realidad es que no hay ensayos clínicos como para demostrar su eficacia en VIH. Esa es la realidad. Y también hay como una premisa en medicina, o sea, cuando hay algo que funciona para todo, como que genera duda, ¿no? Y el factor de transferencia lo estamos usando, o ya yo no lo estoy usando, no lo voy a conjugar en nosotros, pero se está usando en muchísimas cosas, ¿no? Que para asma, que para la diabetes, que para el VIH, que para artritis reumatoide, o sea, ahí es cuando uno dice, ¿realmente sirve? Entonces, en medicina, cuando realmente se utiliza algo de forma terapéutica para algún padecimiento, pues la información se arroja de estos ensayos clínicos, ¿no? Que es hacer una corte de pacientes, estudiarla bien y todo, hacer 2 grupos, a uno le doy factor de transferencia, al otro le doy placebo, es un estudio doble ciego, ni el médico ni el paciente sabe qué necesita, qué está tomando, se sigue a lo largo de un tiempo y después se hace un análisis y veo si realmente hay un beneficio. O sea, esa sería la forma más objetiva de poder saber si sirve o no sirve. Y la realidad es que no hay ni un ensayo clínico que se haya hecho sobre factor de transferencia. Entonces, yo diría, pues no lo usen, ¿no? Muy, muy buena respuesta, súper puntual, pero sobre todo muy, muy sustentada, ¿no? En el tema de la evidencia científica que hay disponible para decir se puede o no se puede usar, ¿no? Me parece que eso es muy importante. La última pregunta. ¿Cómo puedo aumentar mi CD4? Ok. Esa es la pregunta. También es de los 1,000 millones. Sí, ¿eh? Y un montón de gente me la hizo, ¿eh? Muchísima. No hay nada en realidad que sirva así puntualmente para elevar la cuenta de CD4, porque es un tema mucho de la reserva inmunológica que cada persona tiene.
Entonces, todos los antirretrovirales que hay, lo único que hacen, digo lo único, pero lo que hacen o la forma en que funcionan es que atacan al virus, ¿no? Entonces, reducen la carga del virus en el cuerpo y eso permite reducir al enemigo y que el cuerpo pues se vaya recuperando, se vaya reconstituyendo. Evidentemente, cuando una persona ya dejó avanzar mucho la enfermedad del VIH y se inicia el tratamiento de forma muy tardía, ya hubo una gran destrucción de células que forman parte del sistema inmunológico y es más difícil que el medicamento por sí solo sea lo único que haga que el paciente se recupere. O sea, ya tienen una pobre respuesta de reconstitución. A diferencia de una persona que a lo mejor el diagnóstico fue mucho más temprano, tenía cuentas de CD4 de 400, de 500, etcétera, o más altas, se empieza el tratamiento y entonces la reserva inmunológica de esta persona pues es mayor y entonces permite que a lo mejor alcance 800, 700, 900, cifras casi normales, ¿no? Entonces, en realidad no hay nada que ayude, pero bueno, cosas que no ayudan, eso sí, cosas que no ayudan, pues tener una mala alimentación, consumo de drogas, ¿no? Justamente alcohol, o sea, el poner mayores estresores a la cuestión metabólica, pues no ayuda, pero no hay cosa que ayude a elevarlos, ¿me explicó? Pues ahí están, ya saben, ahí está la respuesta súper clara. Me parece que ha sido una sesión sumamente enriquecedora, doctora Carla Romero. Adelante, adelante, adelante. Quiero hacer un comentario antes de cerrar. Sí, por supuesto, claro. Sobre la pregunta de indetectable e intransmisible, o sea, tampoco quiero que el mensaje sea, pues no usen condón, ¿no? O sea, sí es verdad que el tratamiento protege al paciente y protege a la pareja, pero finalmente el VIH no es la única enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, hay muchas otras en donde todavía el preservativo pues sigue siendo útil, ¿no? Entonces, más que nada el mensaje sería, bueno, pues si acaso no lo ocupo un día o se rompe o algo pasa, bueno, pues estoy protegiendo a la pareja, que es negativa, porque yo estoy en tratamiento y estoy adherente, ¿no? Pero tampoco quisiera que así el mensaje sea, ay, pues nunca jamás lo vuelvas a usar porque estoy en tratamiento y estoy indetectable. Nada más quería hacer esa acotación. Me parece que es una acotación muy clara, pero también que nos invita a repensar nuestras prácticas sexuales. De verdad, a nosotros en Vive Libre y a las redes sociales, luego nos llegan casos de verdad. Yo en ocasiones en las intervenciones que hago, que yo he cambiado mucho en la forma en la que doy intervenciones, porque a mí una vez alguien me dijo, tú tienes que dar intervenciones al respecto de hacer un cambio conductual de las prácticas de riesgo. Y si no se está logrando ese cambio conductual, la intervención no sirve, porque entonces te va a volver a caer el mismo usuario con el mismo problema o con otro problema mayor al respecto de la misma práctica. Entonces, de verdad, yo les invito a todas las personas que nos están viendo a que vivamos una sexualidad sana, responsable y plena, con toda la información posible al respecto de cuáles son las ITS, al respecto del VIH, al respecto de cómo me puedo cuidar mejor, cuáles son los métodos más eficaces, pero también qué nos dice la ciencia, ¿no? Al respecto del indetectable intransmisible. Me parece también que tenemos el trabajo enorme, sobre todo las organizaciones, los activistas, el personal médico, de utilizar justamente estos discursos en medio del indetectable intransmisible para eliminar el estigma que hay, ¿no? Y creo que eso, pues usted lo sabe hacer muy bien, la verdad. Yo, para finalizar, la verdad es que sí les quiero comentar, cuando yo inicié mi tratamiento en el CNI, tenía otra doctora. Y no era una doctora con la que específicamente me llevara muy bien, ni teníamos la mejor comunicación, y yo me sentía muy perdido al respecto. Entonces pedí yo mi cambio de doctora y me asignaron a la doctora Carla Romero. Y a partir de este cambio, yo sí puedo ver una mejoría, no solamente en mi seguimiento virológico, que ha sido súper puntual y muy específico, sino también lo que me ayudó la doctora es a hablar con naturalidad acerca de lo que tenemos. Y creo que eso es desestigmatizar
el VIH desde la posición en la que se encuentra en este momento la doctora, ¿no? Que es en un consultorio. Entonces, creo, de verdad, para mí es un placer y un honor haberla tenido en este programa, doctora. Muchísimas gracias. Siempre le voy a estar agradecido, no solo por venir, sino por ser una médica tratante tan empática y con tanto interés en sus pacientes y en los usuarios que asisten con usted. Eso siempre lo voy a agradecer muchísimo. Muchísimo. Eres un divino, muchas gracias. Tantas flores. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias. Seguramente habrá una parte 2 de este programa porque nos van a caer muchísimas más preguntas. Claro. Esperemos contactarla y que nos pueda acompañar otra vez en este espacio de vivencias. ¿Le parece bien? Claro que sí, yo encantada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, ha sido el final de este programa tan educativo y tan informativo. La verdad es que ha sido un deleite total poder responder a todas sus preguntas que nos mandaron por redes sociales de Homosensual y las de Vive Libre también. Les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el que nos acompañen cada martes a las 9 de la noche en este programa Vivencias. Recuerden que también este programa se va a transmitir por Spotify y por iTunes o por podcast, ¿vale? Entonces, por ahí vamos a estar también allá y estos programas se montan en el YouTube de Homosensual. Pueden visitar www.vivelibre.org y en el área de vivencias van a encontrar estos videos que los va a direccionar al YouTube de Homosensual. Muchísimas gracias, mi nombre es Alain Pinzón, nos vemos la próxima semana con otro programa muy interesante. Este ha sido muy bueno, así que nos vemos la próxima semana y recuerden, usen condón, háganse la prueba y si se hicieron la prueba y salieron positivos o salieron reactivos, inmediatamente a la atención médica. Muchísimas gracias, nos vemos pronto, cuídense mucho.